Buenos días, jovencitos de segundo de secundaria. Hoy vamos a tratar el tema, el texto narrativo. Este tipo de texto narra historias en donde diferentes personajes viven diferentes acontecimientos. Estos acontecimientos pueden ser reales o ficticios. A la vez, los personajes también pueden ser creados de nuestra imaginación o también tomados de la vida diaria. Significa que pueden ser reales, ¿verdad? También les puedo decir, es así que dentro del texto narrativo tenemos una gran variedad. Tenemos, por ejemplo, cuentos, mitos, novelas, leyendas, etcétera. Tienen diferentes elementos y ciertas características. Cada uno de los que te voy a mencionar, que a ver, mencioné cuentos, mitos, leyendas. Ellos tienen diferentes elementos y ciertas características que lo distinguen de otros, pero sin embargo, estos textos mantienen generalmente la misma estructura. Eso de la estructura lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver, digamos, en qué se diferencian y en qué son iguales, ¿verdad? Entonces, pasemos a lo que es el proceso de la narración. Este proceso de la narración, del texto narrativo, tenemos como principal la planificación, ¿no? Que responde a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué temas deseas tratar? En la primera pregunta, ¿qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿No? ¿De qué va a tratar mi tema? Por ejemplo, yo quiero hablar de lo actual, de algo real. Hablaría, por ejemplo, del coronavirus, que es actual. ¿En qué lugar sucederán los hechos? Pues vamos a ponerle que van a suceder los hechos en todo lo que es el ámbito de San Juan del Lurigancho. ¿En qué época ocurren los hechos? En la época actual, ¿no? Siglo XXI. ¿Qué hecho real imaginario vas a tratar? Ya hemos dicho que vamos a tratar sobre un hecho real, que es el COVID-19 en esta época, ¿no? ¿Qué personajes van a intervenir? Van a intervenir todos van a intervenir. O sea, va a intervenir toda la población de San Juan del Lurigancho, como ya lo dije. Por último, ¿en qué persona gramatical narrarán los hechos? Aquí, por ejemplo, puede ser las personas gramaticales primera persona, segunda persona o tercera persona. Si es que vas a ser tú, digamos, vas a intervenir en la obra, en el texto vas a intervenir, solamente vas a hablar de lo que admiras nada más, o vas a hablar sobre lo que es el narrador omnisciente, que todo lo ve, todo lo sabe. Y eso depende de cada uno. Cuando escriba su texto narrativo, qué es lo que quieren saber, qué persona gramatical narrará los hechos, ¿no? Los hechos, primera, segunda y tercera persona. Ahora bien, tenemos primero la planificación, ahora tenemos la textualidad. ¿Qué será la textualidad? Hablemos de la textualidad. ¿Qué será? La textualidad viene a ser que nosotros, no vamos a ser tan sabios como para, ¿cómo se llama? De frente escribir un texto narrativo y listo. No. Tenemos que hacer un borrador. ¿Qué significa un borrador? Voy a escribir ideas, lluvias de ideas primero, de ahí los voy armando para que tengan coherencia, ¿no? Eso es lo primero que tengo que hacer yo aquí en la textualidad. Tengo que escribir el borrador. Seguidamente, digamos, según un esquema determinado. ¿Qué significa? Según lo que yo he planificado. ¿Ves? Se van dando uno con dos. ¿Se dan cuenta? Lo voy a hacer primero con un esquema determinado según lo que he planificado, ¿no? Entonces, así vamos a ir avanzando. Hemos visto que acá es hacer un borrador, y acá es considerar en el borrador toda la información. Por eso les digo, en un borrador, en hojas, voy escribiendo todo lo que quiero hablar, de quién voy a hablar, cómo voy a hablar, quiénes van a ser mis personajes. Todo considero en el borrador, toda la información, digamos, que voy a necesitar para hacer un texto, ¿no? Seguidamente voy a hacer tercer punto es la revisión. Ya dice cómo se llama mi texto, ahora lo voy a revisar.
voy a organizarlo, ¿no? Vamos a organizarlo y cómo, todo texto, como hablamos de cómo se llama, de un cuento o de un mito, vamos a hacer que tenga nudo, perdón, inicio, nudo y desenlace. Entonces lo voy a revisar el contenido de este texto, organizar bien su estructura. Ya posteriormente, más adelantito, vamos a ver qué es la estructura, ¿no? Poner subtítulos, ponerle, digamos, como vuelvo a repetir, inicio, nudo, desenlace. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, la corrección. ¿Qué hago aquí en la corrección? No voy a quitar palabras, no voy a quitar frases. Lo que voy a hacer en la corrección es corregir la ortografía. Si me equivoqué, poner C por S o S por C, o no puse tilde, todo eso, ¿no? La ortografía como la gramática. Seguidamente vamos a ver lo que es la edición. La edición, o sea, ya hice todo, ya planifiqué, ya hice la textualidad, ya hice la revisión, ya hice la corrección, ya mi texto está listo. ¿Listo para qué? Para que una vez corregidas todos los errores que pueda tener, escribir por última vez el texto, ¿no? Ya todo está listo, entonces yo agarro, todo está organizado, entonces yo agarro y comienzo a escribirlo por última vez, ¿no? Y al final, si quiero lo publico o si quiero, no, ¿no? Ahora, como les decía, vamos a ver la estructura, estaba hablando arriba en la revisión, que vamos a ver la estructura de un texto narrativo, ¿no? Entonces, ¿qué será la estructura de un texto narrativo? Como les dije, primeramente tenemos el título, la introducción o planteamiento, nudo, conflicto y desenlace. El título viene a ser, por ejemplo, lo que ponemos arriba, una palabra, una frase. Entonces eso nos va a llevar a que interpreten todo lo que va a venir en el contenido, que nosotros nos imaginemos qué es lo que va a venir en el contenido. Por ejemplo, si yo pongo la metamorfosis, por ejemplo, yo me imagino que eso es, leo la metamorfosis y digo, no, entonces eso va a ser un cambio, ¿verdad? Ahí entonces el texto se va a tratar sobre un cambio, algo que es de una forma y va a cambiar a otra forma. Entonces, eso nos da el título, es una palabra, frase que encabeza un texto y que apunta al contenido o asunto, como ya dije el ejemplo. La introducción o planteamiento viene a ser lo que es el inicio de todo texto, ¿no? Que sirve para introducir, por ejemplo, personajes, puede introducir también contexto donde se va a realizar, ¿no? Donde se va a realizar, ¿cómo se llama? El texto, fechas, todo eso lo vamos a encontrar en lo que es el inicio o introducción. Seguidamente es el nudo o conflicto. Ahí, por ejemplo, habla de lo que es, ¿cómo se llama? Lo que le ocurre al personaje principal. El problema que va a tener el personaje principal. Se va a meter en un problema que poco a poco, según el nudo, nos va llevando a un desenlace o a un final, ¿no? Entonces, terminamos con el desenlace. Se resuelven los conflictos, dice aquí, ¿no es cierto? ¿Qué conflicto? Vamos a suponer, el coronavirus, como dice el ejemplo anteriormente, ¿cuál viene a ser el nudo ahí viene a ser el nudo es todas las personas que se están contagiando y que es muy peligroso. ¿Cuál va a ser el desenlace? Que poco a poco la gente va disminuyendo hasta que termine esta pandemia. Entonces, ese sería el desenlace, ese sería el final del conflicto. Ahora bien, diferencias en cuanto a estructura. Tenemos, por ejemplo, el inicio, el nudo y el desenlace. Pero díganme, la fábula, novela, biografía y cuento, ¿todo será igual? No, ¿verdad? En la fábula, un inicio es un acontecimiento común y corriente, ¿no? Que sucede en un ámbito. El nudo
no tiene mucho de qué hablar porque no hay muchas cosas en lo que la fábula que sea tan tremendo, ¿cómo se llama? Tan tremendo en lo que los problemas o los conflictos que se presentan. En la fábula no hay muchos conflictos. Y el desenlace, recuerden que siempre va a ser una moraleja. En la novela, ¿cómo inicia la novela? La novela inicia con personajes, inicia con una estructura, significa, o con un contexto donde los personajes van a actuar, cómo van a actuar, la época, el momento, ¿verdad? El nudo de la novela se va a dar cuando al personaje le ocurren problemas, ¿no? Problemas y también ¿cómo se llama? A su alrededor. Acá en el inicio de la novela me había olvidado decirles que cómo se llama, que es un personaje, o sea, un personaje central y alrededor, y digamos, escenas secundarias, está alrededor, ¿no? Y el desenlace siempre va a ser casi parecido, que tanto los antagonistas como los protagonistas tienen un fin común, ¿no? En la biografía es más fácil. Yo sé que esto ustedes lo van a saber. ¿Por qué? Inicio. ¿Cómo inicia una biografía? Es cuando nacemos o cuando nace el personaje de quien vamos a hablar en su biografía. El nudo, cuando llega a una edad donde ya tiene más problemas, más responsabilidades, ya está maduro, ¿no es cierto? Y el desenlace de la biografía es cuando fallece, cuando termina todo ese proceso, digamos, de toda su vida, una recopilación, se podría decir. Y el cuento es igual que la novela, digamos, hay un escenario donde los personajes van a actuar, el mundo de los problemas que se dan y un desenlace que muchas veces nos deja una enseñanza. Eso es lo que se da en el cuento. Vamos a ver otra clase de texto, por ejemplo, el texto narrativo con estructura no lineal. ¿Qué será con estructura no lineal? Significa que no va a llevar una correlación, que no va a ser seguido, no va a ser fluido, como lo hemos llevado, que es inicio, nudo y desenlace. En este tipo de texto podemos empezar con el desenlace o el conflicto intercambiando en presentes escenas del pasado o del futuro, ¿no? Podemos empezar por ello. Por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? Una novela de Gabriel García Márquez que inicia cuando al protagonista lo asesinan. Imaginen, está iniciando que el protagonista está asesinado. Entonces, está cambiando el orden cronológico de la historia. Entonces, pasemos a la estructura. La estructura es similar a lo que ya hemos visto anteriormente, a los textos narrativos, ¿no? Normal. Su inicio o planteamiento, el nudo, conflicto y desenlace. Y lo que manifiesta aquí en esta estructura, este texto narrativo no lineal, viene a ser igual. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio? El cambio es que el propósito de este tipo de texto es capturar la atención del lector mediante la alteración del orden en que ocurren los hechos. Como por ejemplo lo que ya le mencioné de Gabriel García Márquez, ¿no? Que empieza su novela cuando el protagonista muere. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí es la clase. Vamos a dejar tarea, ¿no? Elaborar un cuento de tu imaginación, real o ficticio. Y además, trabajar las páginas 18 y 19 del libro de actividades, ¿no? Espero que todos los hagan, por favor, trabájenlo y me lo envían a mi WhatsApp para yo revisarlo y ponerle su nota. Yo estoy colocando las notas en mi registro, estoy poniendo su nota. De los que me están enviando, yo ya estoy poniendo notas. Así que por favor, no se dejen, ¿eh? Porque no, se les va a contar todas las clases y va a ser peor. Gracias.